Hola, ¿qué tal? Soy completamente nuevo en esto. Estoy viendo que ya está grabando. Y ahorita me pongo serio, solo voy a puchar esta funcionalidad. Ahorita, ahora sí. Ok, ya. Hola, Lot. Hola, Elba. Hola, Rosy. Rosquilla. Hola, Elba, ¿qué dice hola? Saludo. Bueno, ya. Este. Ya en serio, para, para el archivo, yo soy Hernán Paniagua. Soy psicólogo. Estudié la maestría en psicología y llevo cerca de 15 años trabajando en la psicoterapia. Eh, y bueno, he trabajado bastante con cuestiones de las emociones. Estoy evitando cómo... Ahí estoy otra vez. ¿A dónde me fui? He trabajado mucho con la ansiedad porque es común que las personas tengamos ansiedad. Incluso podemos decir que la, la ansiedad es una de las emociones que podemos sentir todas las personas y que no necesariamente es un trastorno. En realidad, de hecho, es tan factible que sintamos ansiedad como tristeza, como alegría, como miedo y demás. Aquí el problema es que muchas emociones pueden de alguna manera cronificarse y convertirse en estados emocionales que terminan siendo un estorbo para que podamos seguir llevando la vida. Y la ansiedad, pues eso, puede llegar a convertirse en un trastorno, podemos tener ataques de ansiedad. Eh, Hola Juan, hola Sergio, hola Uriel, desde Panamá. Hola Fernando. La ansiedad puede llegar a convertirse en un trastorno y eso hace que perdamos la capacidad de disfrutar de las cosas. Entonces, déjeme organizo porque tengo aquí una tableta que no me deja ver los saludos, los cuales son importantes. Ah, aquí está. Ok, ya estoy. Bueno, puedo ver sus mensajes. Si tienen preguntas acerca de la ansiedad y si me las sé, las prometo irlas contestando. Mientras tanto, hola Alessandro. Hola Alessandro. Ahí también dice Alessandro. Ya me saturé de pantallas. En fin, ¿qué les cuento? La ansiedad es, como muchas emociones, tiene una propiedad psicológica, social y orgánica. En el aspecto psicológico, la ansiedad surge de las cosas que estamos pensando. O sea, literal, ¿qué estás pensando que te llevan hacia la ansiedad? Muchas veces por estar ideando, imaginándonos futuros catastróficos, terminamos asustadas o asustados de las mismas cosas que nos estamos imaginando. Y lo más absurdo de todo, y no es nada personal, los seres humanos de repente somos bastante absurdos. Lo más absurdo es que de repente se nos olvida que nosotros éramos quienes estábamos imaginando estos escenarios futuros, los tomamos como una realidad, nos asustamos y luego ya no sabemos qué hacer porque decimos, ¿qué va a ocurrir cuando el mundo se acabe y lleguen los ovnis y nos abduzcan a todos? Tenemos que respirar un poco y darnos cuenta que fuimos nosotros y nuestra creatividad la que configuró estos escenarios que no van a pasar. De hecho, algunas investigaciones estadísticas han encontrado que fácil el 85-90% de las cosas que nos preocupan y por las cuales nos estamos anticipando jamás van a suceder. Entonces, la neta, qué oso estarte preocupando tanto por una cosa que jamás va a pasar. Y aquí el problema es que si las emociones son biopsicosociales, entonces el aspecto bio, o sea, orgánico de las emociones, implica que debido a... Mira, puedo hacer los letreritos hacia arriba, qué maravilla. Esto de la tecnología es fabuloso. Hola, Abraham. Ya, esto de la ansiedad va a generar en mi organismo toda una bioquímica
que me va a afectar, positiva o negativamente. Es decir, la ansiedad, como todo pariente cercano del estrés, va a generarme cortisol. El cortisol es la hormona propiamente del estrés. Va a generarme adrenalina. Hola George, hermana. Rex Pani es mi hermana, díganle hola. Va a generarme adrenalina y va a generarme oxitocina. Se las presento. El cortisol es una hormona que me permite activarme para la acción. Si yo voy caminando alegremente por el Serengeti y de repente veo que hay un león que ya me está viendo con cara de merienda, yo necesito correr súper rápido, aguantar la carrera sin cansarme demasiado rápido y básicamente cuidar de que... Hola Paulina. Aguantar la posibilidad de convertirme en el almuerzo o merienda o lo que sea del león. Entonces el cortisol va a ir por todo mi sistema a través de la sangre y va a ir apagando, poniendo en pausa como este video que de repente se le va la señal. El cortisol va a ir apagando mi sistema digestivo, mi sistema reproductor, mi sistema inmunológico, todos estos sistemas orgánicos que son súper importantes, pero que no urgen para el menester de la sobrevivencia, para escapar del león hambriento. Entonces pone pausa en eso y toda esa energía que está captando, hagan de cuenta que el cuerpo se pone en austeridad y que todos los recursos que está obteniendo de la austeridad los va a canalizar hacia la sobrevivencia, por ejemplo, rescatar Pemex. Entonces, estos recursos que está jalando de los sistemas biológicos los va a canalizar hacia la regulación de energía, hacia la energía de nuestros músculos, para que puedan actuar con más potencia, con mayor resistencia y etcétera. Entonces, el cortisol pone en pausa la mayor parte de nuestros sistemas, que no son urgentes, como para poder sobrevivir. Por otra parte, la adrenalina es otra hormona que se encarga de despabilarnos, de ponerlos listos para la acción. Nos da más fuerza, nos da más agilidad mental, nos prepara para hacer lo que habitualmente no podríamos hacer. Sin embargo, esta hormona puede también tensarnos demasiado, casi como las cuerdas de un violín, que están tan tensas, las cuerdas de una guitarra, que en una de esas, en un mal movimiento, una cuerda puede llegar a romperse. La oxitocina. La oxitocina es lo que algunos le llaman la hormona de los abrazos, otros le llaman la hormona del amor, y así. El punto es, la oxitocina es la hormona que nos vincula y que nos hace comunidad, nos lleva a sentirnos tribu. Cuando hay una catástrofe, como el terremoto de hace 2 o 3 años, como muchos eventos urgentes, la gente se siente vinculada al resto de la gente gracias a que por su cuerpo está corriendo litros y litros de oxitocina. Entonces la oxitocina nos permite actuar en sinergia para juntos, en tribu, poder sobrevivir a algo. Entonces cuando estamos estresados o cuando sentimos ansiedad, el cortisol nos va a... Este mi dedo. El cortisol nos va a ayudar a tener la energía para poder sobrevivir. La adrenalina nos va a dar la fuerza y la agilidad mental, de reflejos y todo. Y la oxitocina nos va a permitir trabajar en equipo. Toda esta bioquímica que nos altera completamente. Gracias Andrés, abrazo. Éxito también para ti. La bioquímica de la ansiedad y el del estrés lo que hace es que yo tenga superpoderes, por así decirlo. Y voy a estar en ese estado de tensión, como cuerda de guitarra demasiado tensa, hasta el momento en que yo resuelva, cuando yo solucione lo que sea que me está causando la ansiedad o el estrés. Entonces, una vez que mi cerebro registra, que mi hipocampo registra que la situación se ha resuelto, mi sistema límbico deja de emitir la señal de emergencia, mi bioquímica empieza a estabilizarse y la sangre empieza a limpiar todas estas hormonas y estos neurotransmisores que me tenían en tensión. Y entonces ya puedo relajarme y puedo volver a estar tranquilo y dormir rico y etc. El problema es que en la sociedad que hemos construido, los ansiógenos y los estresores pueden estar ahí todo el tiempo. Y mi estado de alerta y emergencia puede estar ahí todo el tiempo. De manera que mi estrés puede durar horas, días, semanas y puede que hasta años. Entonces voy a hacer una cuerda de guitarra tensa todo el tiempo. La probabilidad de que en una de esas la cuerda se rompa. Y es que el lado negativo del cortisol es que al paralizar mis sistemas biológicos va a impedir que yo pueda.
el cortisol ya sostenido y mantenido ahí impide que yo me pueda reproducir porque mi sistema reproductivo está en pausa. El cortisol, la hormona del estrés, paralizará mi sistema digestivo causándome broncas digestivas. Me voy a estar enfermando de todo porque el cortisol paralizó ya mi sistema inmunológico, paralizó ya mi sistema límbico, bueno, el sistema límbico no, pero mis sistemas orgánicos importantes están paralizados y eso va a causarme problemas. La adrenalina que no he limpiado porque no he resuelto el estresor o el ansiógeno, como no he limpiado mi adrenalina, entonces yo estoy súper ágil mentalmente y estoy listo para la acción, aunque sean las 4 de la mañana. ¿A alguien aquí le ha pasado que le da insomnio? Saludos a Uriel, que es un fan de Panamá. ¿Por qué eres fan de Panamá? No hay nada en Panamá. No es cierto. Este, la adrenalina va a mantener tus músculos listos para hacer un desempeño de potencia, cargar algo muy pesado y así. En la Vox Populi flota por ahí la idea de una mamá que al ver que su hijo estaba a punto de ser atropellado, tuvo la fuerza para levantar el coche y rescatar a su hijo. No tengo idea, nadie conoce a la lamentada señora y probablemente eso nunca pasó. Pero eso se debe a un arranque de adrenalina. La, adren la adrenalina en verdad nos da más fuerza. Una persona que está demasiado exaltada y bueno, no te quieres pelear con alguien que está demasiado exaltado porque tiene la adrenalina por todo lo que da. Pero si la adrenalina se mantiene ahí, esta fuerza muscular se transforma en esguinces, en calambres, en... Hostia, saludos, Carlos. No es cierto, no me odies. Hola, Carlos, desde hasta Madrid. La adrenalina va a causarte broncas musculares porque tus músculos están tensos y probablemente llevan tensos horas, días o semanas. Entonces imagínate. Y finalmente, el lado B de la oxitocina. O sea, la oxitocina, la hormona de los abrazos, del amor, sí está padrísimo y qué maravilla. Sin embargo, cuando la oxitocina está ahí y no has resuelto el tema emocional que había causado todo esto, la oxitocina va a desinhibirte socialmente. Entonces puedes encontrar que una persona que era toda amor, que toda era toda tierna, conciliadora, etcétera, cuando está estresada empieza a mentar madres, es déspota, es poco amigable, porque debido al estrés, pues empieza a gritarle a todo el mundo. Entonces, el estrés que viene con la ansiedad es positivo cuando lo canalizamos. La ansiedad es positiva cuando la interpretamos como una alerta que está ahí para avisarnos de algo. O sea, nuestro cerebro nos está diciendo, hey, presta atención a algo, a esto que es importante. Hola Horacio, gracias. Hola Blanca. Sí, eres tú. Hola Blanca. Hola Ignacio. Bueno, ya. Hola a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por no dejarme morir solo en esta experiencia que la verdad es que me pone bastante nervioso y cuando estoy nervioso hablo mucho, lo cual es conveniente en esta situación. En fin. Eh, Tenemos que elegir cómo manejamos la ansiedad porque la ansiedad, hola mira ya, la ansiedad, el estrés y todas las emociones que se les parezcan, que es un abanico relacionado con el miedo bastante amplio. Todos experimentamos estas emociones de forma diferente, pero todos tenemos que elegir cómo vamos a reaccionar a ellas, cómo vamos a reaccionar a las emociones relacionadas con el miedo, y de ahí eso va a determinar si nos ayuda o nos enferma. Ante la ansiedad o ante el estrés, yo tengo una de dos. Puedo quedarme ahí habitando la ansiedad y dejando que la bioquímica de la ansiedad me haga daño, y me va a hacer mucho daño, cronificándose y generando broncas a mediano y largo plazo, o bien puedo tomar cartas en el asunto. Aquí el referee es mi cerebro. Mi cerebro me está monitoreando todo el tiempo. Mi cerebro está evaluando e identificando el nivel de los riesgos que tengo que afrontar y las acciones que estoy tomando. La neta, a mi cerebro no le interesa que yo solucione. A mi cerebro le interesa que yo sea resolutivo. Que ante una circunstancia yo empiece a tomar cartas en el asunto, defina una estrategia y el punto de partida para ir consolidando esa estrategia. Entonces, si ante un estrés yo evalúo mis recursos, yo evalúo mis aliados y demás, el estrés va a ser positivo y entonces la ansiedad no me va a hacer daño. Y aquí estoy equiparando mucho el estrés y la ansiedad. Casi son genéricos e intercambiables. Solamente que hay una pequeña diferencia. Así, a nivel pragmático, muchas veces lo que nos estresa es algo que tenemos ubicado.
me estresa o me asusta o me perturba que ya se me acerca la fecha de entrega del proyecto que me pidieron en el trabajo y nomás no termino. Me estresa que me llegó un requerimiento del SAT porque no pagué mis impuestos y ahora tengo que ir a ver qué onda. O sea, el estrés suele ser algo que me perturba y que es muy definido y que puedo mirarlo. Y resolverlo es un poco más sencillo porque sé de qué se trata y puedo calibrar la magnitud del desafío que tengo que afrontar. Sin embargo, la ansiedad, algo definitorio de la ansiedad, es que también es perturbadora, también me asusta, me pone nervioso, pero es inespecífico. O sea, yo estando aquí platicando con ustedes podría estarme distrayendo porque yo sé que aquí en mi balcón hay arañas y yo tengo fobia a las arañas. Entonces, en algún lugar hay arañas y están escondidas. No sé dónde están, pero sé que están cerca. Entonces, ¿cómo actúo frente a las arañas que están en algún lugar? Que me están mirando en este momento, pero yo no ubico dónde están. ¿Cómo me alejo? ¿Cómo actúo? ¿Qué puedo hacer? La ansiedad es un miedo a algo que intuyo, algo que sé que pueda aparecer, pero no sé exactamente qué es, no sé en qué momento puede aparecer, no sé por dónde va a llegarme el golpe y así. Entonces, resolver la ansiedad es más difícil que resolver el estrés, porque el estrés es, pues me aplico para resolver el proyecto, no duermo en toda la noche y lo saco y ya estuvo. Pero con la ansiedad, ¿qué hago? Es por eso la ansiedad puede ser mucho más crónica, mucho más duradera, porque puede ser como una entidad, un fantasma, una intuición. Y en verdad, la mayor parte de las veces, la ansiedad es una intuición. A veces resulta un ejercicio intelectual para algunas personas que se saben inteligentes y sumando 2 más 2 les da igual a peligro, a amenaza. Y como es una intuición, van elaborándola, van construyéndola, van poniéndole CGI, producción, extras, y Steven Spielberg se queda hecho un estúpido. Tenemos de repente una mega producción hollywoodense en nuestra cabeza que es ampliamente catastrófica. Y nos sentimos el protagonista de esa catástrofe. Somos como el personaje desafortunado en la película de terror, que es el primero que se muere. Y es el que dice, ahora regreso, y todo el mundo sabe que no regresará. Entonces, frente a la ansiedad, lo primero que tenemos que evaluar es, ¿la amenaza que me está perturbando es real o es imaginaria? Aquí hay un punto muy importante. Hola Aldro, saludos, hace tanto. Él era mi jefe. Hola Rafael, él no era mi jefe. Hay que plantearme, frente a lo que me está causando ansiedad, si me lo estoy imaginando o es algo real. Porque el problema es que está demostrado por neurólogos, las neurociencias han demostrado que al cerebro no le hace diferencia lo que está pasando a mi alrededor o lo que yo mismo estoy imaginando. Es decir, si tú pones electrodos en un deportista de alto rendimiento y lo mandas a entrenar, a correr en la pista, por ejemplo, saltando obstáculos y demás, vas a identificar que su cerebro se va activando a través de los electrodos que le pusiste, se va activando en ciertas áreas determinadas involucradas con su corteza motriz, corteza visomotora, etcétera. Si tú al mismo, una semana después o un tiempito después, agarras al mismo atleta, lo sientas en una silla o donde quiera sentarse, y le pones los electrodos y le pones a rememorar su entrenamiento, tal vez le pongas una película de su anterior entrenamiento, tal vez lo pongas a describirlo o a imaginarlo, verás que su cerebro se activa exactamente de la misma manera, en las mismas zonas corticales, que cuando él efectivamente estaba corriendo, sudándole e involucrando físicamente en su desempeño. Esto es porque en verdad al cerebro no le hace diferencia. No le hace diferencia lo que te está pasando o lo que te estás imaginando. Entonces si ahorita yo platicando con ustedes me empiezo a imaginar y empiezo a construir una catástrofe, mi sistema de alerta se va a activar, van a declarar emergencia de ansiedad, va a haber cortisol, va a haber adrenalina, va a haber oxitocina, voy a tener la reacción biológica que todos tenemos frente a la ansiedad y empezará un ciclo de reajuste biológico frente a esta bioquímica. Entonces, cuando sientas ansiedad, planteate qué es lo que está pasando. ¿Lo estás viendo? ¿Tienes evidencias? ¿Tus sentidos te están diciendo que hay una amenaza? ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás oyendo? ¿Lo estás sintiendo? ¿O es algo que tu intuición, tu inteligencia, tu proceso analítico te está llevando a anticiparte? ¿Es algo que está pasando en este momento o algo que va a suceder en el futuro? Porque bueno, hay que reconocer que el futuro es súper interesante, pero no existe.
El futuro es un pronóstico, es una predicción, es lo que tú quieras, pero no está sucediendo ahorita. Y si tú tratas de llevar tus recursos a solucionar algo que no está pasando, entonces vas a fracasar. No puedes resolver, no hay persona humana que pueda resolver algo que no está sucediendo, porque básicamente no está sucediendo. Y si no está sucediendo, ¿qué resuelves? Pero si te has involucrado, si te has comprometido a resolver algo que podría llegar a pasar, lo único que vas a obtener es frustración y la frustración va a alimentar la ansiedad. Entonces, es aquí donde la gente dice, es que la mente es poderosa, es que pienso demasiado. Sí, la mente sí es poderosa, la neta. La mente, que es un recurso que está a mi alcance, a Abraham le costó trabajo entender esto. ¿Qué parte? Me clavaba mucho, dice, en lo que iba a pasar o en lo que estaba pasando. Ya sé. Lo que pasa es que somos criaturas que vivimos en el presente, pasado y futuro, pero no lo gestionamos chido. Y de repente nos confundimos y sentimos que estamos en el futuro cuando en realidad estamos en el presente. Y que estamos en el pasado cuando estamos en el presente. Nos hacemos bolas y tratamos de resolver lo que no está a nuestro alcance. Hola César. Saludos. Hola Mau. Y así. Entonces, primera estrategia frente a la ansiedad, identificar si tengo evidencias del desafío o me lo estoy inventando. Y si me lo estoy inventando, entonces tengo dos opciones. Si me están paniqueando mis propias elucubraciones, si estoy produciendo una película que al final va a terminar en masacre, mi masacre, entonces puedo desviar mi atención. Yo únicamente le puedo prestar atención operativa, atención consciente, a una cosa por vez. Y si yo elijo llevar mi atención hacia pensamientos felices, mi atención no va a estar puesta en pensamientos catastróficos. Entonces, en cuanto a pensamientos felices, ubica en tu historia más reciente, en lo que va del año, estamos a medio año, hay chance. Ubica dos experiencias, una, dos, que tú sientas que han sido enriquecedoras. Dos experiencias, bueno, ya una. Una experiencia en la que... Ya regresó la señal. Una experiencia en la que sentiste bonito, que sentiste que formabas parte de una comunidad, o que sentiste que la circunstancia te reconocía, algo que fue nutritivo para ti. Ubícalo, piénsalo, siéntate, evócalo en tu mente, métele CGI, métele producción. ¿Cómo te sentías en ese momento? ¿Qué es lo que estabas viendo en ese momento? ¿Qué es lo que escuchabas en ese momento? Emocionalmente, ¿con qué conectabas en ese momento? Padrísimo. Y entonces, ten a la mano ese recuerdo, esa evocación, y cuando empiece tu mente a fabricarse un escenario catastrófico, lleva tus pensamientos hacia esa evocación que ya habías prefabricado y vuélvela a nutrir, vuélvete a cobijar mentalmente en ella y vuelve a experimentar sentido por sentido qué es lo que escuchabas, qué es lo que veías, qué es lo que te decían, qué acciones estabas llevando a cabo y así. Así como perfectamente le podemos meter CGI y superproducción a una película catastrófica de manera inconsciente, tendrás de manera consciente que meterle producción y CGI y todo hollywoodense a esta evocación positiva que te va a nutrir en lugar de perturbarte. Y de esa manera, como pequeñas pildoritas que te tomarás de cuando en cuando, la ansiedad va a ir bajando. Esa es una. Otra estrategia que puedes tener frente a la ansiedad es, ajá, tu mente va a estar evocando escenarios catastróficos, dije, escenarios catastróficos que al menos a un 90% de posibilidad nunca van a pasar. No como te lo estás imaginando, tal vez peor, uno nunca sabe. Entonces, no detengas la película. Si ya estás inventándote desafíos que todavía no están sucediendo, síguele, ya que estás en eso, queremos andar de creativos, hagámoslo bien. Eh, Va a llegar la pandemia y se va a descubrir que el virus era un virus zombie que va atrás. Se fue la señal. El virus va a convertir a todos en zombies. Qué terrible. Y dejamos ahí la historia. Si terminas ahí la historia, si la historia la terminas en el momento catastrófico, lo que te va a quedar es ansiedad. O sea, visualiza cualquier película emocionante con la que te hayas enganchado y visualiza que la terminas de ver a media película, que no la continúas, que en el momento más climático, antes de que se resuelva todo, ahí dejas de verla. ¿Cómo te vas a sentir? Pues te vas a sentir mal, te vas a sentir frustrado o frustrada, vas a sentir ansiedad de qué le va a pasar a los protagonistas cuando el T-Rex los está persiguiendo en su jeep. Ellos traen el jeep, no el T-Rex.
aunque las opciones son ilimitadas. Entonces, hay que terminar de ver la película. Cuando tu mente empiece a diseñarte escenarios catastróficos, ajá, ¿tú qué harías? Vamos a imaginar, vamos a hacerlo en serio. Vamos a darle una respuesta a la ansiedad. Si a tu cerebro le da igual lo que sucede a tu alrededor, igual que lo que pasa dentro de tu mente, entonces no solamente te inventes dificultades, invéntate respuestas a esas dificultades. Y entonces, si me imagino cómo el T-Rex me está persiguiendo, entonces yo que siempre he sido bueno conduciendo autos, puedo manejar el auto y seguramente voy a ser más veloz que el dinosaurio. Puede ser. Si, ¿qué pasaría si con esto de la cuarentena al final me despiden? Bueno, no será la primera vez que me despidan. Sigo construyendo. Ya me han despedido otras veces y habitualmente me he tardado 3, 4 meses en encontrar chamba, porque he sido afortunado tal vez. Y si no, si me despidieran, entonces conozco a fulanito, menganita, sultanito, que me pueden echar la mano en sus empresas para recontratarme. Y si no, puedo generar toda una estrategia que ya se me va ocurriendo, con lo que podría darle una respuesta a esta circunstancia que no está pasando, que me la estoy imaginando, pero que sé que podría resolver. Entonces, el problema de la ansiedad es que nos quedamos a medio camino. Si te inventas una catástrofe, si te inventas un desafío, entonces también invéntate una respuesta a ese desafío. Y entonces lo que era una ansiedad que te deteriora, al final se convierte en una experiencia imaginaria, en una reflexión constructiva. Déjenme ver qué es lo que me han platicado. Hola Julieta. A ver, me había quedado en... Hola Leobaldo. ¿Te puede dar ansiedad por recordar eventos del pasado? Dice César. Hola César. Sí, ya sé, sí es horrible. O sea, los eventos del pasado son horribles. Rigel ve mis videos desde que nos conocimos en el ARP. Está bien padre. Muchas gracias, Rigel. Traté de hacerlo bien, entonces. Ya que me doy cuenta que sí hay gente que me ve. Qué responsabilidad que hay. Bueno, este es mi presente. Este era mi presente. Ya no. Bueno, la verdad es que las personas dicen que el presente es un instante, es efímero. El presente dura 3 segundos, aunque en tiempo cinemático, si es una escena, dura en lo que te sales de la habitación en la que estás. Me enfoco, ustedes disculpen, soy disperso. Presente, pasado y futuro. Para la mente es complicada estar en el presente porque el presente ya es pasado mucho antes de que termines de pronunciarlo. Mi yo tengo dos tipos de yoes. Tengo un yo actuante, que es el que está eligiendo mover las manos ridículamente de un lado para otro, y es el que está verbalizando. Pero para que yo tenga conciencia de lo que estoy diciendo, cosa que no siempre pasa, necesito también mi yo reflexivo, mi yo analítico. Y el yo analítico siempre analiza en retrospectiva. Y mi yo actuante no tiene conciencia de sí mismo. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Y dónde está el presente? Entonces, yo sé bien que mis amigos terapeutas gestálticos dicen que hay que vivir en el aquí y el ahora. Pero el aquí y el ahora es tan efímero que lo único que me queda es ser un ente consciente, soy una conciencia en carne, que está fluyendo todo el tiempo del pasado al futuro, pasando por el presente todo el tiempo. Hago vaso en el presente, me voy al pasado y me voy al futuro. ¿Qué es el pasado? El pasado es una narrativa. El pasado no existe. El pasado son esas cosas que muchas veces ni siquiera dejaron registro, pero están aquí. Mi historia de vida, la narrativa que yo hago de la persona que soy, ese es mi pasado. Y entonces yo les puedo platicar, yo les platiqué. Yo estudié la licenciatura en psicología, yo estudié la maestría, llevo 15 años trabajando como terapeuta. Antes de esto mi último trabajo de adulto fue en capacitación corporativa. Esa es mi narrativa. Y esa narrativa me significa algo. Yo voy al pasado a revisar quién soy y de qué soy capaz. Si yo tengo que afrontar un desafío en este momento, ahorita, necesito rastrear en mi pasado en qué momentos he afrontado desafíos parecidos para identificar cómo resolví esos desafíos y traerme esas estrategias al presente y volverlas a implementar. Tal vez actualizadas, tal vez contextualizadas, pero volverlas a implementar. De esa manera, en mi pasado encuentro quién soy yo y de lo que soy capaz. Entonces, ojalá que mi pasado esté organizadito, sea una narrativa lo más coherente posible, para que cuando yo entre a mi pasado, cuando yo vaya a mi pasado, encuentre en las estanterías, en los pasillos,
todo lo más ordenado posible para no extraviarme en los derroteros de mi pasado. Y en mi futuro encuentro mis razones. Seguramente a ustedes les ha pasado que de repente no tienen ganas de hacer las cosas, la vida no tiene sentido, no hay motivación, no hay nada. Entonces, ¿por qué haría lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo un Facebook Live en este momento? De repente nos pega la amnesia y decimos, ¿cuál es el sentido de esto? Entonces voy caminando hacia mi futuro y empiezo a rastrear las metas, las expectativas, todo lo que yo visualizo como hacia mí mismo, porque yo soy mi principal proyecto de mí mismo. Y entonces en mi futuro encuentro las razones de por qué ahorita estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y eso tiene que motivarme, porque me he imaginado un futuro emocionante, motivante, donde yo, digamos, donde yo florezco y evoluciono. Y como te quiero tener acceso a esa futura versión de mí mismo, pues entonces voy caminando para allá. Mis razones, mi sentido, el por qué está en mi futuro. Mis cómo están en el pasado. Mis porqués están en el futuro. Y mi actuar está en el presente. El momento en el que decido es este momento efímero que no debo dejar pasar porque es cuando tengo que decidir. Sin embargo, si yo voy al pasado, rastreo mis recuerdos y estos me causan ansiedad, entonces eso quiere decir que hay aspectos en mi narrativa personal que no están incorporados a mi historia de vida de una manera placentera. Es decir, por ejemplo, puede ser yo siempre abandono todo lo que empiezo, mi pasado está lleno de arrepentimientos porque siempre he renunciado a mi trabajo a los 2 meses de haber entrado en ellos. Yo alguna vez entré a Serfín y la capacitación me tardó un mes y trabajé 3 días y renuncié. Sí, yo soy de esos. En fin, entonces, si mi narrativa es me frustro porque yo no termino lo que empiezo, porque soy informal y porque no confío en mí, entonces por supuesto que ir a mi pasado, lo único que voy a encontrar son razones para frustrarme y sentir ansiedad. Porque del pasado no me estoy trayendo herramientas, me estoy trayendo vulnerabilidades. No estoy yendo a mi pasado para calificarme, estoy yendo a mi pasado para descalificarme. Entonces lo que tengo que hacer es, como un compromiso personal, ir hacia mi pasado y revisar qué narrativa estoy haciendo de mis experiencias. Es decir, yo puedo decir, siempre dejo las cosas inconclusas porque no me comprometo, o puedo, a partir de los mismos acontecimientos, decir, yo siempre estoy dejando las cosas porque estoy en una búsqueda, porque porque estoy extrayendo de cada circunstancia nueva un aprendizaje que me ayude en mi camino. O tal cual, porque a mí me gustan las experiencias nuevas. Porque cuando una experiencia deja de ser nueva, me choteo. ¿Y eso qué significa? Significa que mi capacidad de adaptación es magistral. Yo abandono las cosas porque he ejercitado sobre todo mi capacidad de adaptación. Es cuando regreso al presente que me traigo de mi pasado. Mi capacidad de adaptación, que soy una persona que está en búsqueda, y etcétera. Aquí hay personas que son un poco estrictas consigo mismas o consigo mismos, personas y personas, que van a decirme que eso es una chaqueta mental, que eso es autoengañarme. Pero, perdón, pero si yo elijo decirme algo que ahorita no es real y me comprometo con eso que me estoy diciendo, o sea, si digo yo soy aviador y aprendo aviación y aprendo de aviones, lo que era una mentira se convierte en una verdad a partir de que me comprometí con esa narrativa que no estaba fundamentada y la volví real. Yo en algún momento, hace 15 años, dije, me encantaría ser terapeuta. Y empecé a decirlo, soy terapeuta. Y lo hacía con miedo porque no tenía evidencia de que esto fuera a funcionar. O sea, ser autónomo cuando fuiste educado para trabajar para alguien, un salario, la quincena, ¿qué vas a hacer sin todo eso? Obviamente va a fracasar. Bueno, pues lo que yo declaré como un engañarme a mí mismo tal vez, y lo sostuve con compromiso para conmigo, pues al final se convirtió en mi realidad y el fundamento de mi vida cotidiana. Entonces, si yo elijo ir a mi pasado y modificar la narrativa, y esa narrativa me es saludable, me ayuda a construir y me ayuda a avanzar en mi presente y fortalece, ¿ya? Entonces esa narrativa funciona. Y no me interesa que no le funcione al resto de las personas. La narrativa que hago de mí mismo, no me importa. Tiene que funcionarme a mí. Porque al final nadie va a tomar las decisiones por mí. Y sobre todo, nadie va a afrontar las consecuencias de esas decisiones por mí.
Entonces, lo que sea que yo diga de mí mismo es real para mí. Y si me comprometo con eso que estoy diciendo, se convierte en mi nueva identidad. Hay que revisar ante todo, sobre todo, por encima de todo, hay que revisar las cosas que yo me estoy diciendo acerca de mí, porque si me digo cosas chidas, entonces yo voy a avanzar muy rápido y muy potente. Si me digo cosas gachas, voy a estar escarbando para abajo, en un foso que se vuelve cada vez más profundo. Entonces, ¿cómo gestiono el futuro? Para conocer mis porqués. ¿Y cómo gestiono mi pasado? Para identificar mis como rayos. No, no como rayos. Eh, Estoy viendo los globitos de mensaje. Hola Marco. Hola Ramón. Ernesto. Hola Clay. Julieta dice, aunque a veces no es tan fácil dejar de lado las malas experiencias, cuando te acosan, ¿qué haces? Pues eso, otra vez, el tema de narrativa. Bueno, tómalo de quien viene. Los psicólogos tenemos, bueno, en particular los terapeutas, tenemos modelos. En la psicoterapia, un modelo es como tu caja de herramientas, que tiene la llave de tuercas, el martillo específicos, como para abordar ciertas dificultades, o todas las dificultades de cierta manera. Y también tenemos un enfoque, que son como nuestros lentes. Ahorita les estoy hablando de un modelo, el modelo narrativo. El modelo narrativo visualiza la conciencia humana como una narrativa constante. Dicen que el cerebro es un órgano narrador. Y básicamente así definen la conciencia. Y ahora sí, ¿qué es la conciencia? Vayan ustedes a saber. Entonces, si hay experiencias que me acosan porque me están dando el run run en la mente, porque no las suelto y porque se me cuelan en los sueños, se me ponen enfrente de mi atención cuando necesito concentrarme en otra cosa, porque no me dejan ser, porque ahí están, entonces es algo que necesito resolver. Aquí a mí me gusta la metáfora nutricional. Las experiencias son como los alimentos, porque en verdad las experiencias nos alimentan a nivel existencial. Entonces, hay veces en las que te comes un pozole con harta salsa, un montón de maíz. Le pone maíz, muy bien. Un pozole indigesto. Hasta que, una vez que metiste el pozole en tu panza, hasta que no lo digieras, no vas a poder digerir nada más. Estás empachada o empachado. Y como en el libro de la selva, la serpiente de K que está en el árbol ahí dormida esperando que la comida se asimile, pues así te trabas. Hay experiencias que te empachan porque no las puedes digerir y entonces ahí las tienes. Y no puedes involucrarte con ninguna otra experiencia hasta el momento en el que digieres la anterior. Digerir un alimento implica el que puedas metabolizarlo para extraer los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y eso incorporarlo a tu cuerpo, a tu organismo. Las experiencias tienes que metabolizarlas para extraer los aprendizajes. Mira, los aprendizajes. Los aprendizajes que vas a incorporar a tu esencia y que van a nutrir tu identidad y que te va a dar las herramientas para afrontar los desafíos del futuro. Entonces, si hay una experiencia que no has podido asimilar y se te atora y estás enganchado con ella o enganchada con ella y te acosa, lo que tienes que hacer es ir a la experiencia y evaluarla. Evaluar qué te estás contando, cuál es el personaje dentro de esta narrativa que te das a ti misma o a ti mismo. ¿Eres el gandaya? ¿Eres el victimario? ¿Eres el... ¿Eres bueno, hablo de mí, soy el idiota de la circunstancia, soy el que le vieron la cara, soy el pendejo, me quedé perplejo con las circunstancias y así. O bien, fui el que sobrevivió a la circunstancia, una circunstancia súper densa y pues sobreviví cuando pocas personas sobreviven. O fui resiliente, sí me pegó, sí me tumbó, pero me he sabido levantar. O fui el héroe de tuve que sacrificarme por el bien de otras personas y afronté yo toda la circunstancia. Es decir, revisar la narrativa es ver qué personaje me estoy dando y entonces pensar en cuál personaje me convendría para poder o bien soltar esta experiencia y que se vaya por la marea del olvido, o bien convertirla en un alimento que me nutra y transformarla en una experiencia de aprendizaje. Piensen ustedes en que en algún momento
Tienen ustedes a una bruja maldita que se llama Maléfica y que quería hacerle mal a todo el mundo y andaba dando manzanas envenenadas, convirtiéndose en dragón y ya saben, Maléfica. O bien, Maléfica era una hermosa hada que le pusieron Maléfica solo porque, pues, Maléfica. Y solo es incomprendida. Ella era un pan de Dios, amaba a todo el mundo y simplemente tuvo mala suerte y un mal contexto. Pero en realidad era la mejor persona de todos los cuentos de hadas. Los mismos hechos, pero con diferentes narrativas. Si tú de repente tienes una experiencia que no puedes asimilar, es porque te estás contando el cuento de Maléfica de las primeras de Disney y lo que necesitas es, con los mismos hechos, no, no cambies nada, pero con los mismos hechos puedes construir una narrativa diferente donde eres la Maléfica toda shiny, linda e incomprendida. Hola Iván. Hola Francisco Cardoso, saludos hasta Gulebandia. Creo que mis chistes son demasiado de nicho y solo los que saben de Lelutier. Dice Iván, ¿por qué pasa si mis momentos de estrés imaginarios son cosas con las que nunca me he enfrentado y me imagino más al T-Rex de, de lo que sé manejar el Jeep? ¿Podrías imaginarte al T-Rex manejando el Jeep? Eh, Nuestra imaginación... Hay dos cosas. Una es que hay gente que tiene una gran imaginación, una gran creatividad. Y hay personas que no la tienen tanto. Entonces esas personas se van a imaginar que las cosas de su trabajo y demás. Mientras que las otras van a ser mucho más creativos en sus escenarios catastróficos. Y la otra es, cuando somos niños, somos amos de nuestra imaginación. Somos amos de nuestra creatividad. Y resolvemos la vida, cuando somos niños, a través de la creatividad. Y sin problemas. Pero conforme vamos creciendo y vamos poniéndonos serios, de alguna manera nos hemos comprado la idea de que ser adultos es ser formales, ser solemnes. Entonces, la creatividad que traíamos precargada de nacimiento, en el software de la vida, se convierte en algo que dejamos de controlar. Por una parte, ya no le podemos sacar tanto juego a la creatividad y ya no podemos utilizarla tanto para solucionar las broncas cotidianas como cuando éramos niños, por una parte. Y por otra, la creatividad que sigue estando ahí, pero ahora sin volante, sin manubrio, pues empieza a trabajar solita. Entonces de repente cuando tengo la sensación de estar frente a una amenaza, ahí la creatividad se activa y empieza a generarme todos estos escenarios catastróficos que probablemente nunca van a suceder porque la ciencia estadística dice que fácilmente el 90% de las cosas que me preocupan nunca van a pasar. Ya había mencionado eso, pero es importante, 90%, no, no, olvídalo. O sea, hay 90% de posibilidad de que lo que te estás imaginando nunca pase y te estás preocupando por algo que ni al caso y pues qué oso. Entonces, una estrategia de vida es cultiva tu creatividad. La, la creatividad, si tú me preguntas, si ustedes me preguntan a mí, yo les diré que la creatividad es mega poderosa. Es mega poderosa porque me ayuda a generar estrategias eficientes para la solución de conflictos. Me ayuda a innovar cuando quiero innovar. Me ayuda a ser artista, pero la creatividad no es propia únicamente de los artistas. Y finalmente, me autorrealizo en la creatividad. Díganme si no. Muchas veces cuando ustedes tienen un insight creativo, una eureka, en ese momento todos sus yoes se incorporan, sus chakras se alinean. Es decir, se sienten orgullosas, orgullosos de ustedes mismos, sienten que son productivos, sienten satisfacción frente a la vida, sienten que están en su sitio. La creatividad tiene eso, la creatividad nos integra. Estaría fenomenal que todos tuviéramos una actividad que es un buen escenario para nutrir nuestra creatividad, así de todos los días. Y entonces, ¿por qué me invento origamis nuevos? Papirolas, papiroflexia. Porque, porque hago mandalas, porque escribo. Yo les puedo decir que cada vez que escribo, aunque escriba una cosa ñoña referente a un tema de psicología, sí me siento realizado cuando termino. Y si bien es cierto que cuando yo empezaba a escribir, que estaba en la prepa y intercambiaba textos con Elba, en aquel entonces, yo era hipercrítico y descalificaba lo que yo mismo escribía, en parte por autoestima y en parte porque lo de la creatividad era nuevo para mí. Hoy en día he practicado tanto que ahora este estilo de la creatividad ya es un sitio donde yo me siento a gusto, donde me siento cómodo y donde me puedo confiar de que de ahí puedo extraer soluciones para poder resolver.
las circunstancias. Entonces, cada persona, cada quien, invéntese un escenario donde su creatividad pueda germinar y pueda ser una fuente de abundancia. O sea, bueno, sí, una fuente de abundancia. Que abunden las respuestas, que abunden las soluciones, que abunden la creatividad misma y que les nutra sus identidades. Si quieren alejar a los médicos y a los terapeutas, cultiven la creatividad y va a hacer maravillas. La creatividad es magia. Y hay quienes saben que lo digo literalmente. Hola Ro, hola Santiago, Pepe, qué bonito pintas, by the way. Hola Rosalba, Hermaniuski, hola Lee. Ay, feliz cumpleaños Ali, hoy es su cumpleaños. Quique, ahora entiendo tantas cicatrices en mi habla. Las cicatrices no están mal. O sea, la otra vez estaba viendo que ya a los 44 ya tengo un montón de arrugas. O sea, las de la frente, las patas de gallo de que me he reído demasiado en la vida. Y así, qué terrible, pero es que me he reído demasiado. Pero las cicatrices están bien. Todo depende de la cultura que le preguntes. Nuestra, nuestra civilización sin calorías, donde nos hemos comprado la comodidad como una premisa, como una fantasía que nos inventamos. O sea, hemos construido paredes, pisos de asfalto y demás, solo para creer que vivimos en la comodidad. Pero, si me dejan ponerme un chirris budista, la comodidad es una ilusión. La estabilidad del control son ilusiones. Y bueno, de hecho, basta una cosita un poquito más grande que una micra, que le podemos llamar, no sé, virus, que demuestre que basta esa particulita para desbancar toda una civilización. Nunca fue cierto que había control, nunca fue cierto que había estabilidad. Y la ansiedad se nutre de cuando la realidad, con un mínimo esfuerzo, nos demuestra que no hay control y no hay estabilidad. Entonces, bueno, por esta colisión constante con la vida que tenemos, porque no hay control, no hay estabilidad y tenemos que estar persiguiendo la chuleta y sobreviviendo a las circunstancias y afrontando la vida y ser heroicos, vamos generando cicatrices. Y esas cicatrices lo que dicen es que has vivido. Y está bien padre. Porque hay personas que logran llegar a su último día, cuando se mueren, logran llegar sin cicatrices. Y lo único con lo que llegan, a falta de cicatrices, es con un pánico tremendo, porque se dan cuenta que, si bien se están muriendo, jamás vivieron. Entonces yo sugiero adornar las cicatrices, exaltarlas, presumirlas y demostrar que hemos tenido batallas y que hemos sobrevivido a ellas y que han sido un montón y decir, mira, yo tengo una cicatriz acá. Porque debemos de sentirnos orgullosos de nuestras cicatrices y responsables de nuestras cicatrices, porque fueron heridas abiertas en su momento. Mis cicatrices fueron mis heridas y yo me encargué, no se lo dejé al tiempo, porque el tiempo solo cura lo que no importa ya. Yo me encargué de que mis heridas cerraran y se convirtieran en estas cicatrices de batalla. Y si le preguntaras a un aborigen o a muchos indígenas de ciertas tribus y demás, dirían que es verdad. Las cicatrices de batalla son lo que me define en gran parte y de lo que tengo que sentirme orgulloso. Felicidades a los que hemos vivido. Hola Daniel, hola Beto, hola Juanelo. Alguien me está diciendo algo. Beto, Beto Quintana, dice, qué bueno escucharte, gracias, qué bueno leerte. Después de mucho, muchas gracias por los temas de encantado. Hola Aaron, hola Lucio. De nada Ángel. Y así. Oigan, hay algo que me está fallando. ¿Qué horas son? Que debe estar aquí una hora. Y me quedan 7 minutos. ¿Qué vas a hacer en 7 minutos? Dejen ponerme serio tantito. Ya se me quitó lo serio. La ansiedad. La vida es canija. La vida está bien cañona. Y eso está bien, porque yo soy lo suficiente para afrontar esta vida. La vida no me da nada que yo no pueda afrontar, en general. Y cuando en la vida llega algo que yo no puedo afrontar, chequen, ni siquiera lo veo pasar. O sea, ¿cuántas personas ves a alguien y dices, no mames, esta cosa que está a punto de sucederle, no va a poder con ella? Y cuando sucede, la persona así de, y ya, no le significa, no le representa, no lo mira. Porque cuando es demasiado, no lo vemos. Cuando es demasiado grande, no lo vemos. Y cuando es demasiado pequeño, no nos importa. Entonces nosotros, aunque no queramos,
vamos eligiendo las dificultades que vamos a afrontar. Hasta eso tenemos autoría en ese tema. Entonces, hay cierta responsabilidad en cómo gestionamos nuestra vida. ¿Y aplicamos esa responsabilidad? La vida es cañona. Entonces, la vida tiene dificultades, tiene retos, tiene batallas, etcétera. Nada de eso tiene necesariamente que sobrepasarte porque tú tienes las herramientas suficientes para hacerle frente a la vida. Ahora, la dificultad es que no siempre te acuerdas que tienes las herramientas suficientes para la vida. ¿Cuántas veces sentimos que llegamos a la batalla, vamos a la guerra sin fusil? Y esa es la fuente de la ansiedad. Tienes, por un lado, el reto y por el otro lado... Ok, tienes el reto y tus herramientas. Cuando frente a un reto tú sientes que tienes muy pocas herramientas, sientes ansiedad. Porque empiezas a contarte el cuento de que no lograrás hacerle frente a la dificultad que tienes que atravesar. Y malamente tratarás de controlar la circunstancia. Tratarás de negarla, tratarás de negociarla, tratar de afectarla de alguna manera. Y puede que lo logres. Pero si en escala del 1 al 10 tu dificultad era de un nivel de 7, tú podrás jugar con subirle, bajarle, sobre todo bajarle a la dificultad 6, 5. Pero si yo sentía que si mis herramientas y recursos personales del 1 al 10 estaban en 2, pues dejar mi dificultad en 5 no varía demasiado. Sigue habiendo un rango de 3 que de todos modos me genera bastante nervio. Entonces, para resolver la ansiedad tengo que voltear a mirarme a mí mismo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo frente a la vida? ¿Quién soy yo frente a las dificultades? Es ahí cuando voy al pasado y veo todas las dificultades que ya afronté y que ya resolví. Porque si ahorita estoy yo reflexionando y pensando, es porque hay varias batallas que triunfé. ¿Cuáles fueron? No me cuenten que han hecho muchas batallas, que las han librado, que las han resuelto, que han ganado y que no se acuerdan. Que liberaron una batalla y que cuando ganaron, cuando lo consiguieron, dijeron, pues es lo mínimo que se esperaba, ¿no? Güey, terminaste una carrera, te aventaste los 4, 5 años, tal vez 6. Y obtuviste un título, mención honorífica, le ha pasado a algunos. Y así. Y al final no lo disfrutaste porque sentiste que era lo mínimo esperable. Entonces, ¿qué onda con tu propio autorreconocimiento? ¿En qué momento celebraste? ¿En qué momento reconociste tus batallas? No vaya a ser que lo único que te queda son cicatrices de batalla que no tienen significado para ti. Porque entonces, de esta experiencia no extrajiste ninguna herramienta para hacerle frente a la vida. La vida nos da fusiles, nos da granadas. ¿Qué onda con mis metáforas bélicas? Nos da las herramientas para seguir adelante. Nos da mosquetes, nos da picos, nos da cuerdas, arneses de mi familia y también de los otros arneses. Y herramientas para poder llegar bien alto y poder escalar. Pero si en cada circunstancia no me detengo a extraer la herramienta para hacer la escalada, entonces al final voy a estar desperdiciando la vida porque estoy desperdiciando cada una de las experiencias. Entonces, una estrategia muy profunda para no vivir en ansiedad es acordarme quién soy yo y de qué soy capaz. ¿Qué tipo de monstruos he abatido en el pasado y qué puedo abatir ahorita? ¿Cuáles son mis herramientas? ¿Cuáles son mis recursos? Soy una persona inteligente que es capaz de resolver en ciertas circunstancias muy bien. Soy una persona con grandes aliados. Cuento con esta persona y esta otra persona que son buenos consejeros o que me echan la mano o que pueden ayudarme cuando yo caigo. ¿Cuáles son los recursos con los que yo cuento? Si yo sé y yo tengo a la mano mis recursos, no tengo que sentir ansiedad. Sí me voy a estresar, sí voy a sentir estrés, pero no voy a sentir ansiedad, no me voy a enfermar por el estrés. Pero si yo no me acuerdo quién soy ni de qué soy capaz, sentiré que soy muy pequeñita cosa para hacerle frente a la vida. Y, y considerando que me quedan 2 minutos, eh, he de decir, finalmente, solo afirmar esto. La ansiedad ya está, es una emoción de tantas, que son un montón de emociones. El estrés también. Digamos que el estrés es como la familia. No importa si tú sientes ansiedad, lo que importa es qué haces con ella y cómo eliges actuar frente a la ansiedad. Si tú eliges actuar frente a la ansiedad, acordándote de quién eres, de tus recursos, generando estrategias, sabiendo que puedes resolver, o de menos, que puedes caminar, sabiendo que puedes caminar hacia una solución, entonces, entonces esa ansiedad te va a sanar, lo que se le llama
eustrés, estrés positivo. Si tú frente a la ansiedad te derrotas, estás tratando de eludir, generando conductas de evitación, tratándote de esconder de la vida, tratándote de evadir, por ejemplo, haciéndote super güey, o con alguna droga, que si el cigarro porque me tranquiliza, que si el alcohol porque me narcotiza y anestesia las emociones, que si una droga porque me lleva a realidades más halagüeñas que la que tengo que enfrentar, que si una relación tóxica porque siento que regreso al útero, o algo así. Entonces, el hacerme güey de mil maneras va a hacer que esta circunstancia, esta ansiedad, sea distrés. Y sí, hay dos tipos de estrés. Tipo colesterol bueno, colesterol malo. Hay estrés bueno, estrés malo. El eustrés es el eustrés es estrés bien afrontado y acelera mi proceso de regeneración celular, genera la producción de más. El estrés positivo genera más neuronas en el hipotálamo, el hipocatálamo, no me acuerdo dónde se producen. Genera más neuronas, genera más interconexiones neuronales, refuerza mi sistema inmunológico y me hace ser más feliz, con mayor bienestar y más satisfecho de mí mismo. Ah, y aparte, el estrés positivo modifica mi código genético para limpiar de algunas cositas que podría heredar yo a los hijos que llegara a tener. Porque la epigenética también se influye cañón por el distrés o el eustrés. Entonces, el eustrés es chido. El distrés es gacho. Porque el distrés, el estrés negativo, el estrés mal afrontado, la ansiedad mal afrontada y así, reduce mis mecanismos de afrontación intelectuales, me baja mi sistema inmunológico, paraliza mi sistema reproductivo, digestivo, etc. Y va generándome un proceso, un síndrome de inflamación crónica, que es una inflamación sistémica en todo mi cuerpo, una acumulación excesiva de glóbulos blancos como si estuvieran atacando algo, aunque no hay nada que atacar, y se van acumulando, 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 hasta que llegandito a cierta edad, por ahí de los 50, 60, esa inflamación generalizada, cronificada, se va traduciendo en un montón de enfermedades crónico-degenerativas, como el Alzheimer, arteriosclerosis, obesidad que se hace mórbida, dije Parkinson, etc. De hecho, hay posibilidades de que actualmente el virus que causa el COVID se alíe precisamente con, con el síndrome de inflamación sistémica crónica, y eso en parte promueva la tremenda tormenta de citoquinas, dije tormenta de citoquinas, que termina haciendo colapsar el organismo completo. Entonces, si hemos estado cultivando estrés negativo debido a que no afrontamos chido la ansiedad o propiamente el estrés, entonces nos estamos poniendo en riesgo, ya sea en retrospectiva por el COVID o en prospectiva con enfermedades crónico-degenerativas que vamos a generar cuando estemos en la tercera edad o ahora que lo estamos, y que pueden deteriorar gravemente mi salud, porque las emociones son algo, y si no reconocemos que son algo significativo, y de hecho es el pilar de nuestra vida, todo lo que hacemos lo hacemos a partir de y debido a nuestras emociones, pues entonces no estaríamos gestionando nuestra vida, o la parte simbólica de ella. Y eso es todo. Gracias por su participación. Son las 8:03 de la noche y ya, solo déjenme leer que me han escrito. Muchas gracias por escribirme cosas. Enrique dice que excelente plática. ¡Ey! Gracias. Hola, Lev. Perito Moreno. Hola, Lev. ¿Qué haciendo por acá? ¡Qué maravilla! Sebastián. Gracias. No puedo repetir porque es de mala educación. Y aparte no hay bicarbonato. Hola, Noé. Gracias. Y ya. Mm, y gracias, Rick. Bueno, voy a retirarme. Les mando mucha, mucha luz. Porque con lo cara que está últimamente, y aparte en la pandemia nos suben el precio, pues, ¿qué es eso? Entonces, les agradezco mucho que me acompañaran en esta experiencia. Y si gustan, dentro de un par de semanas la repetimos y hablamos de cualquier otra cosa. Por ejemplo, podemos hablar de las emociones. ¿Verdad o mito? Las emociones que existen son una invención de la ciencia neoliberal. Ya, me voy porque tengo que ir al baño. Hasta la vista.